Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este texto de la sabiduría es un canto al amor creador de Dios. Todo salió de las manos del Señor, por eso es bueno y bello. Y cuando alguien cae o se pierde, su amor busca socorrernos, que cambiemos, mejoremos y nos apartemos del mal camino. Con paciencia y ternura el Señor nos espera. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando en este domingo 31º del tiempo ordinario. Ya estamos casi llegando al final de nuestro ciclo litúrgico. El Señor nos llama a hacer este camino de santidad, que podamos estar preparados para celebrar nuestro gran encuentro con Cristo, que es Rey de nuestras vidas. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos
nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, tu solo Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo. Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen, y los amonestas recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarme, sea por un anuncio profético o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a este lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura, este pasaje, capítulo 19 de San Lucas, en este domingo. Cómo el Señor nos invita a reflexionar y a dar pasos importantes para nuestra conversión. Aquí está Zaqueo. Zaqueo, que se le presenta justamente como un publicano, un gran pecador, el jefe de los publicanos, y ya lleva. Y sin embargo se llama Zaqueo, y ustedes saben que la palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo, en hebreo significa puro, el puro. Es decir, es una contradicción lo que está diciendo aquí. Quiere decir que el autor sagrado Lucas ya nos está llamando, nos está estirando la lengua. ¿Cómo es eso? Un tipo que es puro, sin embargo es un gran pecador, el jefe de publicanos. Pero recordemos que el primer versículo nos dice que es un Jesús que justamente está caminando, está pasando. Jericó nos hace recordar esa ciudad que tenía las murallas, y con la presencia de los israelitas, el esfuerzo de 6 días y luego en el 7º día que Dios se acopla también a esta marcha, caen los muros de Jericó. Aquí entonces ya nos hace entender muy bien que el caminar de Jesús, el pasar de Jesús por nuestra vida, ya nos indica que nuestros muros, todo aquello que nosotros tenemos como barrera, y que no permiten que el Señor entre en nuestra vida, porque es un muro que detiene la presencia y el caminar de Dios. Sin embargo, hoy con su presencia los muros tienen que caer, ¿verdad? Ese es ya el primer momento, ¿verdad?, de nuestro Evangelio, cómo Jesús nos muestra el caminar de Jesús, que nos tiene que cambiar, nos tiene que hacer diferentes, tienen que caer nuestros muros y nuestras murallas. Y aquí justamente este hombre, llamado Zaqueo, el puro, hay algo que lo va a salvar, ¿verdad? Porque a pesar de ser el jefe de los publicanos y pecadores, lo que él quiere es ver a Jesús. Y al final de cuentas, entonces, si el autor sagrado le está llamando Zaqueo, le pone este nombre a este personaje, quiere decir que a pesar de ser pecador, ahora cogina algo. Llevamos peña ame ve corazón me ya ese tema. Hay quase teba mava ve caraibea. Un maistere y ve más hindú, mava peñan de yara, ta hindú mi, ta ñemboya mi, aupecha lleva. Entonces, Zaqueo, el puro, tiene esta fuerza interior. Voy a buscarlo, voy a ver. Entonces, ¿qué hace? Él quería ver a Jesús. Y recordemos que justamente por ser pecador, dice que él es de baja estatura. Upeaco dice, Gina, ser de baja estatura, en vez de querer cacuá como cristiano, reñuñuirejo, nemisirejo. Y estas muchas veces son las situaciones reales que suceden en nuestra vida. En vez de comprometernos, en vez de luchar, en vez de empeñarnos, nos vamos achicando.
Y es una pena, ¿verdad? Porque el cristiano tiene que crecer, el cristiano tiene que empeñarse, el cristiano tiene que ir hacia adelante y no achicarse. Y esto es lo que está sucediendo con Zaqueo, a causa de la multitud. La multitud siempre en la Biblia significa para nosotros esa muralla, esa barrera, ese muro que nos impide llegar a nuestro objetivo. ¿Cuántas veces llegar a Cristo, lastimosamente, son justamente estos que están alrededor nuestro, esta muchedumbre, esta cultura del mundo que no nos impide? Debi orejota leñemboe, debi orejota la misabe, debi oreñe confesata, debigo. Entonces, ñandeo bebé ya puta ye, hanna yaku eyete hoy. Es el famoso, entre comillas, decimos el respeto humano, ¿verdad? En síntesis, ñandeo ti, alleva, anda ya sei, porque yo puca pasereje, oye epea, oye esereje amoa, anda ya posee veñan de yara, oye rure añande, anda ya hendusei etigo y la ñande yara, hoy cuaveme ese añande alleva. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí también con Zaqueo. Zaqueo es pequeño porque la muchedumbre también no le deja cambiar. Además, si él es jefe de los publicanos, quiere decir que tu shao mandajina, en síntesis, el jefe de los publicanos. Pero dijimos que había una cosa que le salva, que él quiere ver a Jesús y por eso se pone en camino. Cuando sabe que Jesús viene, sale corriendo y sube a un árbol. ¿Cuál es el árbol que nosotros tenemos y que buscamos, queridos hermanos, para poder subirnos, para poder mirar y para poder encontrar al Señor que está pasando? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? ¿Qué es lo que nos puede hacer crecer? ¿Cómo nosotros podemos dar ese paso, queridos amigos, queridos hermanos? Y entonces, cuando pasa Jesús justamente, lo primero que Jesús hace es mirar. Y mira, lee el corazón, nos lee a nosotros, nuestros ojos. Zaqueo, baja de ahí porque claro que Zaqueo se siente tocado por el Señor que quiere entrar a mi casa, a mi corazón. Es eso lo que el Señor también nos dice a nosotros, y que se veñan de corazón, veñan de roga bejoseina en nuestra vida personal. Y así entonces lo recibe, pero atención, siempre la muchedumbre, siempre el obstáculo que está ahí presente. Se fue a comer a la casa de un pecador. ¿Viste? Ahora ya le están criticando incluso a Jesús. Yo que soy puro, yo que soy santo, yo que soy buenito, entonces le están criticando a Jesús. Sin embargo, es aquí donde llega también la conversión de Zaqueo. Zaqueo dice, estando allí se pone de pie: Señor, si he hecho el mal, quiero ante ti, Señor, me comprometo a devolver todo lo malo que hice. Es decir, tengo que restituir lo que he hecho de mal. E incluso voy a dar más, ¿verdad? 4 veces más, si he robado verdaderamente, si le he hecho el mal a las personas. Devolver 4 veces más, queridos hermanos, significa devolver todo lo que soy. La generosidad de mi vida, es decir, yo me entrego totalmente. De yara ayesha cuan de sereno irire hare yurire ko seroga pube shego anga veñe bueno aguatasea veja mese pe shereko ebe añandúa hina con angalandere yurire hare querire beseñame. Y así entonces él se compromete: devolveré, Señor, todo, devolveré mi vida. Entiendo que mi vida es para el servicio de los demás. Como decía esa frase muy famosa de San Juan Bosco, ¿verdad? Le decía a sus jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y devolveré todo, 4 veces más, quiere decir, me doy cuenta que Dios me ha puesto en este mundo, en todo caso, para servir a los demás, no para servirme de los demás, como hasta ese momento Zaqueo estaba haciendo. Y ahí intentan del año en Dumí, porque ya a ver servirse de los demás, upea el año de pan nuestro de cada día. Servirse del prójimo, servirse de las instituciones, servirse de la política, servirse de la justicia, servirse de la salud, servirse del MOBC, servirse. Plato servido. O sea, ya de monda formal la lleva, ya de corruptos, dice.
Y entonces el Señor hoy nos dice, dale Saqueo, se ayuda a vender de apupe, anguajeta y con anguaje. La ñande yara anguajero, la ñande yara esa peno, peñan de ña, peñan de apuento, un catuete, ñan de ñapu ata catuete. Pero vean, anguajera, la no anguajea ya veñan de yara ñande con asome, no anguajea ya veñan de apuento, evidentemente que no vamos a ponernos de pie ni vamos a salir adelante, jamás. Porque solamente la fuerza de Dios, solamente Jesucristo es el que puede llegar a nuestro corazón y nos puede cambiar. La ñemente lleva, la yagüere fulano, mía, dañan cambiamos. Ahí, la ñande yara añete, tendo guajiro, peñan de ñame. Y eso es lo que pasa con Saqueo y por eso se pone de pie. Y la última sentencia de Jesús justamente, este también es hijo de Abraham. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Yande yara lo jiruren de ubea lleva. Con el estado en cote de formal la lleva. Porque es taro, imagina la Saqueo y Shagua. Ahora en cote. Y hay muchos también, esta multitud que somos todos, que entramos ya en esta corrupción, Señor, y que entonces no permitimos muchas veces que demos pasos concretos para una verdadera conversión. Y entonces seguimos en lo mismo, votamos por lo mismo, dejamos que continúe de la misma manera. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Y por ahí te digo, entonces la ñande yara, tañande jesape mía, lleva to jesape, beñande apunto uya y cuami, va esa bañande ya guatabana, amba eva la ñande ya po arañas endurire. Este capítulo maravilloso de San Lucas, capítulo 19. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ten piedad de tu pueblo, Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia, siempre en reforma, para que siga siendo muestra de misericordia en medio de la humanidad, oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los confesores, para que el Espíritu Santo los siga iluminando y puedan en el nombre del Señor curar las heridas de los penitentes, oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los que trabajan en condiciones infrahumanas, para que encuentren pronto un empleo digno, oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los que, buscando al Señor, aún no se animan a abrazar la fe, para que la ternura de Dios los alcance pronto, oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Dios, Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor.
convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor a ti. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te pedimos que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana. En el cielo, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana. En el cielo, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Coro de
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que, restaurados por estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No mucho tiempo después de escribir Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió un reporte sobre los cristianos en Tesalónica de que los problemas que él había tratado en esa carta no solo habían continuado, sino que habían empeorado. Las persecuciones se habían intensificado y los cristianos tesalonicenses estaban confundidos y atemorizados respecto al regreso de Jesús. Así que Pablo envió esta breve carta que está diseñada para tener 3 secciones que abordan los 3 problemas en esta iglesia. Pablo primero ofrece esperanza en medio de su persecución continua y ofrece claridad acerca del venidero día del Señor. Y luego, finalmente, él reta de manera muy específica a las personas ociosas que se negaban a trabajar con normalidad. El final de cada una de estas secciones está marcado claramente con una breve oración final. Pablo inicia con una oración de acción de gracias por el continuo amor y fidelidad de los tesalonicenses y específicamente por su perseverancia. Él se ha enterado de que sus vecinos griegos y romanos, y quizás hasta los judíos, han intensificado la persecución de estos cristianos. Son una minoría religiosa que se enfrenta a una violenta opresión, y Pablo está preocupado de que ellos podrían dejar de seguir a Jesús si la cosa se ponía peor.
Así que Pablo les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que su sufrimiento, por estar asociado con Jesús, es una manera de participar en el reino de Dios. Jesús fue coronado como rey por su sufrimiento en la cruz, así que sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo imitando la perseverancia no violenta y paciente de Jesús. Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre. Cuando Jesús regrese, Él traerá su justicia y la aplicará a aquellos que los han oprimido y derramado sangre inocente. Específicamente, Él dice que su castigo será la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo aquí no especula sobre el destino de aquellos que rechazan a Jesús, excepto para decir que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada que ver con Jesús, y al final van a obtener lo que desean, ser distanciados de una relación con su Creador y Rey. Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias. Elegir la separación de Jesús, la fuente de toda vida y amor, es abrazar tu propia perdición. Él cierra esta idea orando para que Dios use sus sufrimientos para traer un profundo cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas honren el nombre de Jesús. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina. Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses. Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final, un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje. Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes.
Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros. Pablo entonces les recuerda del ejemplo que les dio cuando estuvo con ellos. Él no les pidió de su dinero, trabajó para poder sostenerse a sí mismo y para poder servir a los tesalonicenses sin tener que cobrar. Él dice que este es el ideal. Los seguidores de Jesús deben imitar el amor sacrificial de Jesús al trabajar duro para poder proveer para sí mismos, de modo que sus vidas puedan ser de beneficio para los demás. Él concluye con una oración final para que en medio de toda su confusión y sufrimiento, Dios les conceda paz a través del Señor Jesús, el Mesías. Esta breve carta a los tesalonicenses nos ayuda a ver que la creencia de los primeros cristianos sobre el regreso de Jesús y la esperanza del juicio final no eran ideas que procuraran generar especulaciones sobre las fechas de los tiempos apocalípticos. Más bien estas creencias trajeron esperanza, inspiraron fidelidad y devoción a Jesús, especialmente para los cristianos perseguidos que se enfrentaban con violenta oposición. Así que, para las generaciones posteriores de cristianos, ya sea que enfrenten persecución o no, esta carta nos recuerda que lo que esperamos que suceda moldea aquello que motiva tu vida diaria. Y de eso se trata 2 de Tesalonicenses. Existe sobre todo la mayor de las tragedias, que es justamente el pecado, que muchas veces destroza las familias, la vida personal de los individuos, destroza las civilizaciones. Esas criaturas, atravesadas por los dramas, son restauradas y son llevadas a su auge por el misterio de la encarnación. Estamos contemplando en el día de hoy tal vez el misterio más sublime de nuestra fe, la encarnación del Verbo en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, fiesta que en la Santa Iglesia Católica celebramos todos los 25 de marzo. Es un misterio inefable, es un misterio que restaura el orden del universo, un universo atravesado por dramas, un universo atravesado por cuántas y cuántas cosas que parecieran imperfectas. Y uno se pregunta, ¿esa imperfección, Dios nuestro Señor, por qué permite que exista en el orden de la creación? Cuando meditamos en este misterio de la encarnación del Verbo, entendemos una restauración del plano divino que hace aún más bello el orden de la creación, que si imagináramos una creación toda con criaturas perfectas. Cada una se supera a sí misma, mas sin embargo, esas criaturas con dificultades, esas criaturas atravesadas por los dramas, son restauradas y son llevadas a su auge por el misterio de la encarnación. Es una virgen que se entrega por entero a un Dios. Es una virgen que a sí misma se llama la esclava del Señor. Es una virgen a quien sus padres llaman María, que muchos dicen que significa princesa elegida. Es una virgen a quien el ángel la cataloga como virgen, una virgen llamada María, pero es una virgen que a sí misma se llama esclava, porque ella da el título más grandioso que su corazón le dicta, y es el título que agrada a Dios. Es esa esclava que vive como esclava, es esa esclava que ama como esclava, que actúa como esclava, que quiere servir a su Dios como esclava, y no solamente, sino que en la vida de familia ella quiere ser la esclava de José, quiere servir a José porque en el orden colocado por Dios nuestro Señor, José es el primero porque es el hombre, es el varón que es la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, mas ella misma la llena de gracia, aquella gracia plena, como le dice el ángel Gabriel en el saludo. Ella estando, por lo tanto, en el orden superior que es de la gracia, por encima de su esposo, ella quiere en su convivio cotidiano estar por debajo de él y servir a su esposo. Y es un José que es el esclavo primero de María. Es un José que
comprende el misterio hasta donde puede ser comprendido, pero es un José que sabe que aquello que él vive supera su capacidad de entendimiento. Y él pide a su ángel de la guarda, él suplica ser iluminado para poder estar a la altura de aquella que es tan grandiosa. Todo matrimonio manda que haya alguna proporcionalidad entre los novios. Y es justamente la señal del amor. ¿Qué es el amor? Es la similitud entre aquellos que se aman. Pero José se siente que está muy por debajo de aquella esclava del Señor, que es llena de gracia, y él quiere acompañarla, él quiere crecer, él quiere compartir también la gracia que él recibe, y él se va convirtiendo ¿en qué? En aquel que ayuda a María Santísima a entender su propio papel. Ella que tiene la gracia, sin embargo se da cuenta que en su misericordia el Señor le coloca un esposo, un patriarca virtuoso, virgen, santo como ella misma, y que este esclavo de María, primero de todos José, le ayuda a comprender su vocación. ¿De qué manera? En los coloquios que tienen permanentemente, en las conversaciones en la casa de Nazaret. Es José que señala un pasaje del Antiguo Testamento, tal vez menciona Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando habla una virgen concebirá, y ambos se estremecen. No entienden y no imaginan que eso se va a aplicar justamente a ese santo desponsorio, a ese santo hogar, mas ellos intuyen que su camino está el Mesías. Ellos tal vez quieren servirle como esclavos a la madre del Mesías. Ellos quieren que el Mesías reine, pero el panorama en el cual ellos viven dice todo lo contrario. El pueblo está en un auge de decadencia. El pueblo se ha alejado justamente ¿de qué? De el papel de esclavitud y de servicio a Dios nuestro Señor. El pueblo se está sumergiendo en los pecados. El sacerdocio mismo está conspurcado por el interés material, está conspurcado también por los vicios de la carne, y está el templo cada vez más decadente. Y ellos dicen, ¿cómo puede venir el Mesías? Si el templo, si nuestra religión está conspurcada por el pecado, si los sacerdotes están interesados por los bienes materiales, si los hombres del común solo piensan en el placer, si la sociedad está deteriorada, ¿cómo se va a realizar esto? Y es entonces, en una noche, que se realiza. En aquellos que no imaginan que ellos mismos realizarán la promesa, es un ángel que está en el consistorio celeste, uno de los 7 que está en la presencia del Altísimo, que viene a María. ¿Por qué? Porque la oración de María, la humildad de María, rasgó los cielos y atrajo la gracia de Dios. Y Dios se encanta y manda a uno de los que están más cerca de Él a decirle, eres tú, y en ti se realizará las promesas que constan en las Escrituras. Es en María, una conversación con un ángel que se encanta y que no se quiere ir porque ella es la reina de los ángeles, y es una reina virgen que lo quiere retener porque ella quiere entender clarísimamente cuál es el designio de Dios, y un coloquio que se extiende por horas para que esté ella preparada para el cumplimiento de su misión. El ángel entonces se va retirando sublimemente con una gran reverencia a la esclava del Señor, y entonces el Espíritu Santo se posa sobre María Santísima. Momento crucial de la historia. Es allí donde el Espíritu Santo se hace esposo de María Santísima, y de sus entrañas virginales, de su carne y de su sangre, constituye y se engendra justamente el Verbo de Dios, y habita en María 9 meses, y María lo tiene solo para sí, y María habla con el Verbo que allí se encuentra y le dice, hijo mío, y él le responde, madre mía, y ella nuevamente sublima, Dios mío. Ese coloquio de 9 meses en que un Dios quiso ser amado por una virgen, y ella lo amó, ella lo glorificó, ella lo adoró, y nos invita a que nosotros cada vez que comulgamos hagamos lo mismo. Es adorarlo como María lo adoró en su vientre, es glorificarlo como María lo glorificó en su vientre. Es el misterio de la encarnación, en el cual estamos todos nosotros unidos en el corazón de María Santísima, y pedimos a ese corazón que dio la sangre al Verbo, dio la sangre a un Dios, y que restauró con eso el orden del universo, que esta María restaure nuestra vida personal.
Y que cuando tengamos angustias, cuando tengamos aflicciones, cuando no veamos el camino, cuando hayamos caído bajo el peso de nuestros vicios y de nuestros pecados, confiemos que hay una Virgen que atrajo del cielo la gracia del Señor, no solo para ella, sino para el mundo. En el momento de la encarnación, ella vio toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, y a cada uno de nosotros, ella allí nos vio, ella allí nos entregó al Verbo, ella allí nos amó. Amor con amor se paga. Retribuamos a María Santísima, hagamos la retribución a Nuestra Señora del amor que nos dio amándola. Y ese niño que quiso ser amado por María también está mendigando hoy en esta fiesta de la Encarnación nuestro amor. Amemos y pidamos a Nuestra Señora que nunca nos cerremos a su amor. Adoremos este misterio y pidamos a María Santísima que con su amor restaure el orden de la creación. Salve María.